Dice la palabra del Señor en Génesis 45, versículo del 4 al 5, dice: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este pequeño mensaje tiene como título: ¿cuál sería tu reacción en medio de tu proceso? ¿Buscarías culpable? ¿Señalarías o acusarías a quien fue instrumento para que tú pasaras por ese proceso? ¿O solo te vas a enfocar en el diseño de Dios, el diseño que el Señor tiene para tu vida? ¿Sabes que cuando leemos la historia de José, es una historia muy impresionante? Es impresionante todo lo que José tuvo que pasar. Es impresionante el proceso de José. Y cuando leemos esta historia, nos encontramos allí que José fue vendido por sus hermanos. A José sus hermanos le decían en forma de burla que era el soñador. A José le quitaron una túnica de color que su padre le había regalado. Es una historia muy impresionante. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que cuando José pasa por todo este proceso, cuando José se encuentra con sus hermanos, José le dice a sus hermanos: no entristezcáis vuestros corazones. O sea, José le decía a sus hermanos: no se coloquen triste. ¿Por qué estás triste? Incluso José le dice una palabra que a mí me impactaba. Él le decía: no pese de haberme vendido. En pocas palabras, José le decía a su hermano: oye, no sienta remordimiento por haberme vendido, porque ¿sabes qué? Yo siempre entendí que era el propósito de Dios. Yo nunca te vi a ti, yo siempre vi al Señor obrando en ti. Es impresionante. Es impresionante, pero ¿sabes cuál fue el éxito de José? Es que José nunca perdió la mirada en el Señor. Él siempre mantuvo su mirada firme en Dios. Él siempre puso su confianza en el Señor. Y hoy el Señor te dice a través de su palabra y te pregunta a través de su palabra: ¿cuál sería tu reacción en medio de tu proceso? ¿Sabes que José nunca buscó culpable? José no señaló a sus hermanos cuando lo miró. Y es impresionante porque cuando leemos la historia, mucho más antes de llegar a esta cita bíblica, dice la palabra que José, cuando vio a sus hermanos, lloró. Él no se pudo contener y se tuvo que ir de la presencia de sus hermanos, ahí a ir a la habitación y llorar en su habitación por sus hermanos. Yo me imagino a José, un corazón lleno de alegría y de gozo y de felicidad porque se había encontrado a sus hermanos. Pero tú te imaginas que seas tú o sea yo quien estemos atravesando por un proceso de esos. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Mirarías a aquella persona con odio? ¿Mirarías a aquella persona como culpable de tu proceso? ¿O te vas a desviar del camino de Dios? Es muy importante hacernos esa pregunta diaria. José es un ejemplo para nuestras vidas. José es un ejemplo a seguir de que José nunca perdió su mirada y su enfoque. ¿Y sabes algo? A José le quitaron la túnica de color, pero nunca le pudieron quitar la unción y la cobertura que tenía de parte de Dios. El Señor te dice a través de su palabra que aunque tú no entiendas la tormenta, aunque tú no entiendas el proceso, tú tienes que decir: Señor, aunque yo no entiendo lo que está pasando, esta tormenta que no me deja ver la claridad, yo te voy a servir y yo no me voy a desviar del propósito. ¿Sabes cuál también fue el éxito de José? Es que José en su desierto adoró. José en su proceso adoró. José no dejó de adorar al Señor. Sea cual sea tu circunstancia, sea cual sea tu proceso, dile: yo te adoro. Aunque sea doloroso el proceso, dile: yo te adoro, porque tú me sacarás de este proceso y cosas tú harás en mi vida. ¿Sabes algo que a mí me impactaba de esa palabra? Es que José pasa por este proceso tan fuerte y tan doloroso, y es un proceso que si yo lo hubiese vivido,
Quizás en muchas ocasiones yo hubiese dicho, ¡ay, pero es que el diablo no me quiere dejar tranquila! Que el Señor lo reprenda. Pero ¿sabes algo? Hoy el Señor te dice y me enseñó a mí a través de su palabra, es que no todos los procesos difíciles que te hacen llorar o esos procesos que tú dices no los entiendo, no todo viene de parte de Satanás. Hay cosas que Dios permite y Dios planifica en nuestras vidas, pero es para que tú pases un proceso y tú seas moldeado a través de ese proceso. ¿Tú crees que el proceso que José pasaba, quién podía imaginar? Solamente José, que no había perdido el enfoque en el Señor. En otra no hubiese imaginado que ese proceso venía de parte de Dios. Pero cuando José le dice a sus hermanos, fue Dios que me envió a este lugar, José le estaba diciendo a sus hermanos, no fueron ustedes que me enviaron acá. ¿Sabes por qué José soltó esa palabra? Es porque José tenía revelación de parte de Dios. José tenía revelación. Yo no sé cuál sea tu proceso, cuál sea tu circunstancia. No sé por lo que estés atravesando, el Señor sabrá, porque coloca esta palabra en mi corazón y esta palabra confrontaba mucho mi vida. Porque a veces hay pequeñas cosas que uno dice es como la piedrita en el zapato. Y uno dice, pero oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este proceso? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿O hasta cuándo esta persona va a reaccionar de esta manera? Hoy el Señor te enseña que no mires a esa persona como si fuese la persona. En esa persona tú tienes que mirar, hay un proceso detrás de esa persona y tienes que decirle al Señor, no lo entiendo, pero sé que voy a salir victoriosa de este proceso. Sea cual sea tu proceso, sea cual sea tu circunstancia, adórale. Adórale, y después que salga de ese proceso, si hubo personas muy cercanas que en momentos te hicieron llorar, míralas con amor. Y un día le podrás decir, ¿sabes qué? Nunca fuiste tú. Fue un proceso que yo tenía que pasar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería tu reacción o cuál sería mi reacción en medio de un proceso? En medio de que se levante personas que nosotros apreciamos, se levanten, ¿lo miraríamos con amor? ¿Nos enfocaríamos en Dios así no conozcamos ese proceso? ¿O simplemente nos vamos a juzgar a la persona?